Hablaremos del juramento en Grecia. Los antiguos griegos atribuían al juramento una fuerza incomparable, capaz de obligar tanto a las divinidades como a los hombres a llevar a cabo su cumplimiento. Como sabemos, el juramento estaba compuesto por dos elementos. En primer término, la invocación de la divinidad como garantía de la palabra. Y en segundo lugar, lo que llamaban la imprecación, es decir, el consentimiento por parte del que juraba en hacerse acreedor a castigos si no decía la verdad o si faltaba a su promesa. Hay que decir que en Grecia, y particularmente en sus mitos, los castigos eran terribles. En la patria de Licurgo o de Solón, nadie podía desempeñar un empleo, ni ser soldado, ni gozar de los derechos de ciudadanía sin someterse a la formalidad del juramento. En los asuntos criminales, por ejemplo, los sospechosos juraban con las manos extendidas sobre las entrañas de las víctimas y así aseguraban sus afirmaciones. Cuando un ateniense cumplía 20 años y no pertenecía a la categoría de los siervos, debía jurar fidelidad al Estado. El juramento de los ciudadanos de Atenas decía así. Tengo justamente un ejemplar. Pero esto es impresionante que tenga el material acá. Tengo el material acá original. Dice así. No deshonraré la profesión de las armas y no me ampararé jamás en una fuga vergonzosa. Combatiré hasta exhalar el último aliento por los intereses del Estado, unido a los demás y, si es preciso, solo. Me da miedo, ¿no? Entre los juramentos extraños, citemos el de Pitágoras, que lo hacía por el número 4, en el que veía el símbolo de la divinidad. Sus discípulos juraban por su maestro y Sócrates, por ejemplo, lo hacía por el amor y la amistad. En los poemas homéricos se inmolaban víctimas y se hacían libaciones para solemnizar los juramentos. Mientras el sacerdote hundía el cuchillo en la garganta de las víctimas, Señor, derramaba vino en el suelo y solía decir: que vuestra sangre y también la sangre de su raza empapen la tierra si lo que juráis es falso. Además, quien infringía su juramento era considerado execrable y condenado a sufrir las venganzas de Zeus. Las aguas del río infernal llamado Estige servía a los dioses para pronunciar sus juramentos. Cuando un dios quería comprometerse, Zeus, que velaba por los juramentos, enviaba a Iris, aquella que ilustraba el arco iris, el arco del mismo nombre, ¿no?, a llenar un jarro con agua del Estige y volvía al Olimpo para que fuese testigo del juramento. Si luego el dios cometía perjurio, lo esperaba, como dijimos, un castigo terrible. Hay que decir que no era un jarro cualquiera el que se llenaba con agua del Estige, porque el agua del Estige rompía todos los cacharros. Aquí no dice eso. ¿por qué? Porque esa era una de sus propiedades. Todo cacharro sumergido en aguas del Estige o llenado con ellas se rompía, salvo los cascos de los caballos convertidos en vasos. Y ahí era donde juntaban el agua, porque era el único lugar donde se podía juntar agua del Estige sin que se rompiera su continente. Ahora, si el dios cometía perjurio, como se ha dicho, los castigos eran terribles. Por ejemplo, permanecía un año entero sin respirar. Uno muere. No, eran inmortales los dioses. No se morían, pero no podía respirar. Igual es molesto. Sí, horrible. Le prohibían beber néctar y comer ambrosía. Durante 9 años quedaba al margen de los dioses sin participar de sus consejos ni en sus festines. Solo al cabo de 10 años recuperaba sus prerrogativas. Gran castigo, por mentir solo. Veamos algunos episodios de los mitos que muestran la rigidez de estos juramentos y el indefectible castigo que sufría quien los olvidaba.
Nombremos a los pálicos, unos dioses gemelos, oriundos de Sicilia, hijos de Zeus y Talía, la cantante. No, señor. La musa va. Su culto se situaba cerca del lago de Naftia, que era un lago medio siniestro. Se decía que las aves que volaban sobre él morían enseguida y que las personas que se acercaban imprudentemente morían a los 3 días. Ante el sitio de culto de los pálicos ahí cerca, los sicilianos formulaban sus juramentos. Sicilia era Grecia en aquel momento. Estos eran escritos en unas tablitas que se tiraban al lago. Si la tablita flotaba, el juramento era verdadero. Si se sumergía, había perjurio. O sea, no importaba lo que hicieras después. Bien. Aquellos que juraban en falso quedaban ciegos, quedaban. Ah, qué terrible, ¿no? Hablemos de Acontio, un muchacho de gran belleza que vivía en la isla de Ceos. Un día, Acontio fue a las fiestas de Delos y vio a una doncella que, acompañada por una nodriza, también había ido a venerar a los dioses de Delos. La muchacha era tan hermosa que Acontio se enamoró de ella inmediatamente. Se llamaba Sídipe y era noble. Acontio la siguió hasta el templo de Artemis y tomó un fruto, atención, un membrillo. Con la punta de su cuchillo grabó la siguiente frase, escribió sobre el membrillo. La frase era esta: juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. Luego le tiró el fruto a la mina, como para que lo atajara. Sí. Y la muchacha lo atajó y lo leyó como se leía en aquel entonces, en voz alta. ¿En serio? Se leía en voz alta, no existía la lectura silenciosa. Tomó el membrillo y leyó: juro por el templo de Artemis que me casaré con Acontio. La muchacha, sin quererlo, había proferido un juramento. Para peor, en el templo de una diosa. Desesperada, tiró el membrillo lejos. Pero bueno, muy buen truco hizo el tipo. Sí, muy buen truco, que se los dejo a nuestros amigos. Poco después, Acontio regresó a su patria, donde vivía consumido de amor por aquella a la que consideraba su prometida. Sin embargo, el padre de Sídipe pensaba casarla con otro, y en ese momento intervino la divinidad. Ya había jurado. Claro. Cada vez que se iniciaban las fiestas en los esponsales de Sípide, mejor dicho, de Sídipe, con otro que no fuera Acontio, la muchacha se enfermaba de un misterioso mal. Cuando todo se anulaba, Sídipe recuperaba la salud. Y ahí andaba de novio en novio. Cada vez que se quería casar, le pasaba lo mismo. Entonces el padre de la muchacha consultó al oráculo y el dios le reveló que estaba atada a un juramento. Enterado así de la verdad, el padre llamó a Acontio, se resignó a unir su familia a otra que no era noble y finalmente casó a su hija con quien había urdido la estratagema del membrillo. Extraordinario. Extraordinario. Con un membrillo y un cuchillo consiguió la mina que a uno puede... En una sociedad un poco rígida, ¿no? Era indispensable. Sí. Hay tipos que tienen que regalar un auto, un membrillo con un cuchillo. Bueno, otro juramento, el de Filoctetes. Tuvo que ver con la muerte de Heracles. Recuérdese que mientras moría, consumido por un vestido, una camisa en realidad, que su amada Deianira había impregnado con la sangre del centauro Neso, moribundo, ¿no? En realidad, Neso le había engañado a Deianira, le había dicho que si quería que él la amara siempre, le pusiera en una camisa que le estaba por regalar, un ungüento que él le regaló. Y era hecho con sangre, qué sé yo, te morías. ¿Ah, sí? Sí, te morías. Y bueno, cuando se puso la camisa el héroe, empezó a arder, y hasta que les dijo a sus amigos que para evitar los sufrimientos lo quemaran en una pira. Hizo hacer una pira y se tiró ahí. Todos se negaron, menos Filoctetes, que fue el único que se atrevió
a tirarlo al fuego a Heracles para terminar con su vida. Heracles le dio su arco y sus flechas como regalo. Antes de morir, Heracles hizo jurar a Filoctetes, único testigo de su muerte, que jamás revelaría a nadie el emplazamiento de la pira. Al ser interrogado después, Filoctetes se negó a pronunciar palabra alguna, pero se trasladó al lugar de la pira y golpeó con el pie el suelo con gesto significativo. Sí, pero Era un batitín cualquiera. Pensó que así eludía sin mayores problemas el castigo por infringir un juramento. Sin embargo, al poco tiempo fue castigado con una dolorosa herida en el pie que despedía un hedor insoportable y que era muy difícil de ser curada. Por tal motivo, Filoctetes, que quería participar de la expedición a Troya, lo dejaron en una isla porque no le aguantaban el olor, no le aguantaba. Y bueno, lo abandonaron. No solo por el olor, sino por los gritos, porque le dolía la herida. Imagínate, un compañero que tiene mal olor y grita, sería, tómatela. Finalmente, 10 años más tarde, Filoctetes fue curado por haber cuidado de los hijos de Asclepio, que eran médicos de las tropas griegas. Apolo lo sumió en un sueño profundo mientras Macaón cortaba con un cuchillo la carne muerta. Ay, y lavaba, si es impresionante, paro. Lavaba con vino las llagas. Más tarde, con una planta secreta que Asclepio había recibido del centauro Quirón, la herida sanó. Dicen los mitógrafos que se trató del primer ejemplo de una intervención quirúrgica con anestesia. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, ejemplar. Esto es todo lo que tengo que decir acerca de juramentos. Funcionan entonces los juramentos. Funcionan. Jurar por la luz que me alumbra, todo eso, ¿no? Estuvimos donde el discotecario, le hablé de juramento. Ah, muy buena historia. Me dijo que él nunca había faltado a su palabra. Bien. Y que él solía normalmente jurar por la luz que lo alumbraba, después por su madre. Sí, bueno. Pero bueno, si cumple el juramento... No hay que jurar en vano, ¿vio? Eso es lo que le dije yo. Y él se enojó. Bueno, le pedí un disco sobre juramentos. ¿Y qué le dio al final? Y me dio uno que es nada menos que Te lo juro yo. Ah, y bueno, sí. Esta canción tan hermosa que cantaba don Miguel de Molina. Ahí tiene un fichero que sea juramento, te lo juro yo. Ya sabe que le tiene que dar eso. No, él sin embargo dijo que había sido una inspiración. Ah, ¿sí? Que durante un sueño lo había visitado un ángel y le había dicho que este era el disco que convenía a todos y especialmente a esta radio. Yo creo que a veces Sí, le da es raro, ¿no? le da lo primero que encuentra a veces. Y me dijo que mandaban decir los directores de la radio Sí. que mañana juraban que iban a arreglar los baños, No me- que iban a poner agua para el mate para todos. Hay que tirarles un membrillo con eso. Entonces, escucharemos, te lo juro yo, en la versión de... ¿Cómo se llama? ¿Manuel Banderas? Manuel. Y sin ese. El tipo de... Las de cosas de querer. Sí. Y Manuel esta Banderas. bellísima canción, te lo juro yo, adelante. Me da miedo, ¿no? Entre los juramentos extraños, citemos el de Pitágoras, que lo hacía por el número 4, en el que veía el símbolo de la divinidad. Sus discípulos juraban por su maestro y Sócrates, por ejemplo, lo hacía por el amor y la amistad. En los poemas homéricos se inmolaban víctimas y se hacían libaciones. Hablaremos de el juramento en Grecia. Los antiguos griegos atribuían al juramento una fuerza incomparable, capaz de obligar tanto a las divinidades como a los hombres a llevar a cabo su cumplimiento. Como sabemos, el juramento estaba compuesto por 2 elementos. En primer término, la invocación de la divinidad como garantía de la palabra. Y en segundo lugar, el juramento de los ciudadanos de Atenas decía así. Tengo justamente un ejemplar. Pero esto es impresionante que tenga el material acá. Tengo el material acá original. Dice así.
No deshonraré la profesión de las armas y no me ampararé jamás en una fuga vergonzosa. Combatiré hasta exhalar el último aliento por los intereses del Estado, unido a los demás y, si es preciso, solo. Lo que llamaban la imprecación, es decir, el consentimiento por parte del que juraba en hacerse acreedor a castigos si no decía la verdad o si faltaba a su promesa. Hay que decir que en Grecia, y particularmente en sus mitos, los castigos eran terribles. En la patria de Licurgo o de Solón, nadie podía desempeñar un empleo, ni ser soldado, ni gozar de los derechos de ciudadanía sin someterse a la formalidad del juramento. En los asuntos criminales, por ejemplo, los sospechosos juraban con las manos extendidas sobre las entrañas de las víctimas y así aceleraban sus afirmaciones. Cuando un ateniense cumplía 20 años y no pertenecía a la categoría de los siervos, debía jurar fidelidad al Estado